8:07 de la mañana. Muy buenos días a todos. Empieza Ampliación de Noticias. Fernando Caraballo y quien les habla, Mávila Huertas, los vamos a acompañar en las próximas 2 horas junto a nuestros invitados para analizar, como siempre, las principales noticias políticas del acontecer nacional. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Y antes de entrar a los temas de la coyuntura, yo creo que corresponde plenamente expresar un saludo desde acá a Mario Vargas Llosa por su 87 cumpleaños. Es una figura mayor de nuestra historia literaria y cultural, es una figura universal también, es un hombre comprometido con sus valores desde hace más de 60 años, algunos pueden gustar o no, algunas de sus posiciones. Lo que no se puede negar es que se ha expuesto a los riesgos que supone hablar claro en un país donde hablamos a medias tintas o ocultamos lo que pensamos. De manera que desde acá nuestro saludo a Mario Vargas Llosa. Tenemos entendido que está pasando su cumpleaños en nuestro país, lo que naturalmente es una magnífica noticia. Así es, nos sumamos a esos saludos para Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel y sin duda una de las personas que nos ha traído probablemente las mejores noticias en los últimos años, y hay que reconocer sin duda esa posibilidad en medio de las crisis sucesivas que atravesamos los peruanos, dejar la mezquindad a un lado, las diferencias políticas a otro y reconocer y aplaudir y sentirnos orgullosos de la obra de Mario Vargas Llosa. Ahora sí, comenzamos con Pedro Cateriano, 2 veces ex primer ministro, a título de lo cual fue invitado a una reunión junto a otros ex colegas de él, ex primeros ministros, por el actual primer ministro Alberto Otárola el día de ayer en la sede de la PCM. Señor Cateriano, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fernando, buenos días, Muy buenos días. Cuéntenos, por favor. Si me permite brevemente, Fernando, me sumo al saludo, a los saludos y felicitaciones a Mario Vargas Llosa, maestro y querido amigo. De acuerdo, lo comprendemos muy bien. Explíquenos, por favor, qué motivación tenía el señor Alberto Otárola a convocar a algunos 6 primeros ministros. Tengo entendido que más fueron los invitados que los que participaron. Fueron 6 finalmente, de regímenes de Toledo, de Ollanta Humala, de Vizcarra, ¿no es cierto? 6. Y díganos, por favor, qué cosa es lo que pretendía, y de Alan García, naturalmente, con 2 ex primeros ministros del APRA. Bueno, lo que pretendió fue exponer la política general del gobierno que recientemente la acababan de publicar en el Diario Oficial del Peruano. Pero la conclusión a la cual llegué es que él tenía un objetivo político, darnos a conocer, por lo menos en mi caso, deduje ello, que tienen planes de quedarse hasta el 2026 y que creen que ya han cumplido con su misión, es decir, la presidenta Boluarte envió las reformas para el anticipo de elecciones generales y aparentemente están conformes con la conducta del Parlamento de archivar esas iniciativas. Por el tono de su voz, podemos deducir que esa fue la intención del señor Otárola, pero que usted no habría recibido de la mejor manera. ¿No le parece lo más adecuado? A ver, no me parece de lo más adecuado por varias razones. Creo que no es prudente y acaso tampoco sea lo más positivo para el país salir de la crisis política siguiendo esta situación de un Parlamento que además está totalmente desacreditado, un gobierno débil, sin partido, sin cuadros técnicos, sin parlamentarios, es decir, sin todas las fuerzas para poder gobernar. Y le dio además, la impresión que, perdóname la interrupción, que el señor Otárola representaba un gobierno que no es consciente de esas debilidades. Lo que me dio la impresión es que tienen ese objetivo político. Yo hice, por ejemplo, algunas observaciones y planteamientos. La necesidad de ir trabajando un proceso electoral limpio, neutral y democrático que evite repetir los errores por los que estamos atravesando. Y para ello es importante impulsar las reformas políticas, como por ejemplo, zanjar esta malinterpretación y mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente, discutir el tema de la renovación parcial del Congreso. Hemos visto en el siglo pasado el drama de los gobiernos en los cuales los presidentes no tenían mayoría parlamentaria, era que los parlamentos se excedían en el ejercicio de su control político.
Y por esa razón, en la Constitución del 79 se estableció el derecho de disolución en favor del presidente para que éste disolviera la Cámara de Diputados si ésta censuraba o negaba confianzas a 3 consejos de ministros. Fujimori no hizo uso de esa atribución constitucional, sino que dio un golpe de Estado. Y ya con la vigencia de la actual Constitución hemos visto que en algunos casos, por temor, Kuczynski no usó el derecho de disolución. El presidente Vizcarra lo empleó, pero trajo consecuencias de discrepancia. Se encontró una vía de derivar esto al Tribunal Constitucional cuando ese mecanismo no existe en ninguna parte. Quien dirime es el pueblo, no un tribunal, el pueblo a través del voto en las elecciones que se convocan para completar el mandato del Parlamento, no un tribunal constitucional, no la Corte Suprema. Y lo que estamos viendo en este momento es que esta inestabilidad política no puede continuar. Somos un país con tal cantidad y rotación de presidentes que la comunidad... Se abren, Pedro, 2 interpretaciones a propósito de la inestabilidad, que es cierta. Hay una data pura y dura que así lo comprueba. Pero se abren 2 interpretaciones. Por un lado, la de este gobierno no tiene oxígeno para llegar a 2026, por lo tanto debería adelantarse la elección. Y la otra interpretación es, ¿para qué vamos a cambiar de gobierno si no están dadas las consecuencias para una correcta elección? El país necesita estabilidad y deberíamos apoyar la permanencia de Boluarte hasta el final del mandato. Es verdad, y además el temor en la eventualidad que renuncie la presidenta, ¿quién la va a reemplazar? ¿Qué figura de este Parlamento? ¿Bermejo, Bellido? ¿Quién? Bueno, Williams es el que está convocado. Bueno, pero hemos visto también las limitaciones en esta crisis política. Este Parlamento encubre a acusados por corrupción. Ha tenido conductas, por ejemplo, de protección a una persona acusada de violación. El Parlamento ha tenido que reaccionar después de la indignación nacional, de la presión mediática. Y vemos, por ejemplo, este escándalo de los niños de Acción Popular. Entonces, un Parlamento que actúa de esta forma, además, que tiene pues acciones absolutamente frívolas, inexplicables, alejadas de la realidad, lo que están haciendo es acentuar la crisis política. Si lo entiendo bien, entonces las elecciones deberían adelantarse por la ineficiencia o por todas las críticas que acaba de hacer al Congreso, o por la presidenta. Hay varios aspectos. Acá ocurrió un golpe de Estado efímero, pero un rompimiento del orden constitucional. Y hay una crisis política que no la podemos ocultar. La señora Boluarte accedió al poder de acuerdo a la Constitución. Su legitimidad y su acceso al poder no está en cuestión. Ahora, de la noche a la mañana, la señora Boluarte se ha convertido en una demócrata, en una defensora del orden constitucional y democrático. No. Durante todo el periodo que la señora Boluarte fue ministra de Castillo, guardó silencio. Diría un silencio cómplice cuando Castillo cometía tropelías. Y estamos viendo también que ella misma, con sus contradicciones, con su impericia política, agrava su credibilidad. Dice una cosa, luego de juramentar, a los 3 días cambia. Nombra un presidente del Consejo de Ministros, cae. Dice que va a anunciar las convocatorias de elecciones generales. ¿Y qué está haciendo el gobierno en este momento? Tonteando a la opinión pública, a la ciudadanía. Por lo que vemos, entonces, usted habló ayer sobre temas institucionales y políticos, pero lo hemos escuchado hablar mucho sobre la mala gestión pública que se traduce en malos servicios para los ciudadanos y ha enfatizado el tema de derechos humanos vinculado al no acceso al agua potable. Exactamente. ¿Usted tiene confianza en que este gobierno con estas características tenga la capacidad operativa para cerrar esas brechas? Ayer, precisamente, a raíz de una intervención del presidente del Consejo Otárola, que mencionó el problema del agua potable en Juliaca, Puno, yo le respondí que el problema no solo era en Puno. Ahora, el caso de Puno es muy particular y escandaloso. Es una región que tiene 5 empresas públicas de agua,
de suministro de agua, y lo que hay ahí es un caos, una anarquía. La gente reclama con legítimo derecho el acceso al agua potable. O sea, cuando los pundeños reclaman agua potable, tienen razón. Pero tenemos también 50 empresas públicas a nivel nacional que mantienen a más de 3 millones de peruanos sin agua potable. Eso, sin duda alguna, es una violación sistemática de los derechos humanos de estos compatriotas. ¿Y quién viola estos derechos humanos? El Estado, que mantiene este monopolio ineficiente. Y tocamos ahí el tema, y él mencionó de actos de corrupción recientes en Sedapal. O sea, además de la crisis política, tenemos este problema de gestión pública. Y en el caso de Puno, más grave. En los últimos 5 años, el gobernador de Puno, o los gobernadores, han dejado de ejecutar 2.600 millones de soles. Y por concepto de partida asignada para agua potable, más de 1.000 millones de soles. Apenas han ejecutado 100 y pico millones de soles. Entonces, este tema de la gestión pública es de tal gravedad que necesitamos sincerar un debate nacional que no se da, porque el Parlamento estos temas no los toca. De acuerdo, señor Caterano. Imaginamos que el señor Otaro le escuchó con paciencia y se quedó con las orejas un poco irritadas. Ahí suponemos, si le habló con... No lo creo, ese porque tono y con esa... también tocamos el tema complejo de nuestras relaciones exteriores con México y Colombia, porque creo que es una situación ya que debemos rechazar. Es decir, el señor López Obrador no solo tiene un discurso que falsifica los hechos y que lamentablemente, según una encuesta, más del 51% le cree a López Obrador y a Petro, y creen que el Parlamento le dio un golpe de Estado a Castillo, cuando es al revés. Y hemos tenido también casos como el último, que se ha negado a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, violando un compromiso internacional, ¿no? Muchas gracias por su presencia acá y por contarnos una parte, al menos, de los temas que fueron abordados ayer en esta reunión de ex primer ministro con el primer ministro actual, Alberto Otárola. Muy buenos días, señor Cateriano. Buenos días. Permítale los saludos a Mario Vargas Llosa de RPP. Él ha trabajado acá con nosotros, sí. Ha hecho una serie magnífica, mi novela favorita, que la pasamos todavía y no lo olvidamos, naturalmente, de las muchas entrevistas que nos ha concedido acá a lo largo de las décadas. Muchas gracias, y muy buenos días, Pedro Cateriano. Gracias. Vamos a la pausa, 8:20, y continuamos en Ampliación de Noticias.